Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, mis queridos alumnos. Espero que se le estén pasando de maravilla. Yo sé que este video lo estás mirando porque quieres saber cuáles son las preguntas que te van a venir en Comipems y sí te las voy a decir, pero recuerda, yo no te voy a decir específicamente las preguntas que te vienen. Yo te voy a decir el tipo de preguntas que te vienen, las preguntas que más probablemente te van a venir en el examen, pero tú debes de conocer en general la estructura del examen, los temas, y ya debiste de haber estudiado, ¿sale? O sea, yo no te voy a dar el acordeón para que en la pregunta 1 pongas A, en la 2 pongas B, en la 3 pongas C, etcétera, etcétera. No, pero sí te voy a dar esta herramienta de ayuda para que tú comprendas más o menos qué es lo que te pueden preguntar y pues vayas con mayor seguridad. De hecho, aquí las tengo anotadas, así que pues vamos a comenzar. Por ejemplo, en habilidad matemática sí, muy probablemente te van a preguntar cuestiones de sucesiones numéricas. Te van a poner numeritos, pum, 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 y te van a poner algunos espacios vacíos para que tú logres identificar cuáles son las sucesiones los números que van en esos espacios vacíos. Entonces, por lo menos quizás te pongan 2 o 3 preguntas de ese tipo. También te van a poner sucesiones de series, te van a poner sucesiones de figuras o series de figuras, en las cuales te van a poner una figurita y luego otra figurita y luego otra figurita. Tú tienes que ver qué es lo que está pasando en esas figuras, cuál es la relación entre una a otra, para que pues con esto tú puedas identificar cuál es la que le sigue, ¿no? Entonces eso es importante. También te van a preguntar, bueno, de esas de figuras, te van a poner quizás unas 2 o 3. También te van a poner alguna figura geométrica, así como cuadrados, triángulos, no sé, te la van a poner desde cierta perspectiva y te van a preguntar ¿cómo se vería esta misma figura si la estuvieras viendo desde arriba o desde la izquierda o desde la derecha o desde abajo? ¿No? Entonces tú tienes que tener un muy buen razonamiento espacial para poder decir, es esta la figura, ¿vale? Te van a por lo regular siempre les ponen preguntas en las cuales tienen que determinar cuál es la figura que corresponde a armar un cubo. ¿Ajá? Entonces pues ustedes tienen que saber más o menos cómo se armaría un cubo. Te pueden preguntar cosas así como una figurita en la cual haya cuadritos y como que haya espacios vacíos, y entonces ahí te van a preguntar así como ¿cuántos cuadritos hacen falta para completar este cubo completo o esta figura completa? Entonces pues ahí tú tienes que saber muy bien identificar bien cuáles son los espacios vacíos y pues saber cuántos cuadritos o cubitos hacen falta, ¿no? Te van a preguntar muy probablemente algo que tenga que ver con razones y proporciones. Razones y proporciones son este tipo de preguntas en las cuales te dicen, si un pintor pintó una casa en 2 días, ¿cuánto se tardarán 5 pintores, ¿no? Por decir algo. O si una llave llena un tinaco en 2 horas, ¿cuánto lo llenarán 3 llaves? Ese tipo de preguntitas te pueden venir. De porcentajes también, ¿cuál es el porcentaje de tal cosa, ¿no? O si tal número es el 20% de algo, ¿cuánto es ese algo, no? Tienes que aprender a realizar eso. Por eso revisa el canal, ahí tengo muchos ejercicios de matemáticas, tanto de matemáticas como tal, como de habilidad matemática para Comipems. Te van a preguntar porcentajes y muy probablemente te van a poner algunas operaciones que tengan que ver con fracciones, entonces revisa bien eso. Sobre biología tienes que saber muy bien qué es la célula, la teoría celular y cuál es la diferencia entre una célula eucarionta y procarionta. Además de eso, los organismos pluricelulares y unicelulares, ¿sale? Básicamente es eso. Te van a preguntar sobre la selección natural de Charles Darwin o de Lamarck, pero muy probablemente sea más bien sobre Charles Darwin, ¿no? Los mecanismos de selección natural o qué fue lo que dijo Charles Darwin, algo por el estilo, pero te van a preguntar algo sobre selección natural de Charles Darwin, ¿de acuerdo? Bien. Te van a preguntar sobre los factores de biodiversidad, te van a preguntar factores bióticos, factores abióticos, te van a preguntar sobre la biodiversidad en México.
Ajá, y cómo o qué factores o qué cosas están destinadas tanto a conservar la biodiversidad, o los factores o las cosas o las acciones que pueden afectar la biodiversidad. Tú tendrás que saber identificar qué conserva la biodiversidad o qué la afecta, ¿de acuerdo? Te van a preguntar acerca del proceso de fotosíntesis. Ajá. Te van a preguntar qué genera la fotosíntesis y qué utiliza, ¿no? Si utiliza dióxido de carbono y agua, y se genera glucosa y oxígeno. Por ahí más o menos van a ir las preguntas. O te van a preguntar qué tipo de organismos realizan la fotosíntesis, los autótrofos o los heterótrofos, o si se realiza en algún organelo específico como el cloroplasto. Entonces eso lo tienes que saber, ¿no? Debes de saber evidentemente que es un organismo autótrofo y heterótrofo, perdón. Te van a preguntar acerca del plato del buen comer. Te van a preguntar qué tipo de nutriente te aportan, por ejemplo, las leguminosas, la carne, la leche, el huevo, las verduras, qué te aporta vitaminas, qué te aporta proteínas, qué te aporta carbohidratos. Eso lo tienes que saber, ¿de acuerdo? Bueno, te van a preguntar sobre recomendaciones para evitar algunos tipos de trastornos o enfermedades, por ejemplo, enfermedades respiratorias o enfermedades gástricas o trastornos alimenticios, ¿sale? ¿Cuál es el proceso biológico a través del cual se forman los gametos? Recuerda que los gametos son las células sexuales, espermatozoides y óvulos. Entonces tú tienes que aprender a diferenciar entre qué es la meiosis y la mitosis, ¿sale? Tipo de reproducción biológica. Sí, los tipos de reproducción biológica, como la reproducción sexual o la reproducción asexual, ¿de acuerdo? Y bueno, un poquito sobre la manipulación genética, para qué se utilizan las manipulaciones genéticas y las características de las mismas. Ahorita no tengo tiempo para responderte todas estas preguntas o para desarrollarte todos estos temas, pero si quieres que te los desarrolle así muy, muy rápidamente, con muchísimo gusto, ayúdame a que este video llegue vamos a ponernos una meta alta, que sean 1000 likes. 1000 likes, ayúdame por favor a compartirlo, y con muchísimo gusto les explico todos los temas que les estoy mostrando en este momento. Les hago un video largo, pero bueno. Sobre español. Sobre español te van a preguntar sobre la ficha bibliográfica, sí o sí. Siempre preguntan por lo menos una pregunta sobre ficha bibliográfica. Entonces, ¿cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las partes? ¿En qué consiste una ficha bibliográfica? Eso te lo van a preguntar sí o sí, ¿sale? Te van a poner algún texto y más o menos tú lo tienes que comprender. Tienes que comprender cuál es el problema que te plantean o qué tipo de recurso literario están utilizando. Si están utilizando paráfrasis, si están utilizando una ejemplificación, una explicación, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que aprender a identificar los tipos de recursos literarios, y probablemente también te venga alguna pregunta en la cual venga un texto con párrafos desordenados y tú tengas que identificar o que ordenar qué párrafo va primero y qué párrafo va después, ¿sale? Tienes que saber qué es un nexo, porque te preguntan muchas cosas sobre nexos. Te preguntan, ¿cuál de estas oraciones es un nexo que te ayuda a introducir ideas, o un nexo de relación o de jerarquía, etcétera, etcétera? Entonces tienes que saber muy bien cuáles son los nexos, ¿de acuerdo? También tienes que identificar las relaciones, por ejemplo, entre enunciados de jerarquías. A veces te ponen también preguntas en español en las cuales te dicen cuál de estas oraciones está bien escrita, y no sé, te ponen, por ejemplo, ayer yo comieron carnitas, ¿no? Por decir algo. Entonces ahí es donde tú tienes que identificar, pues está mal, yo comieron está mal conjugado. Tienes que identificar cuál es la conjugación correcta de los verbos, ¿sale?
Tienes que saber identificar en qué momento va un punto, en qué momento va una coma, en qué momento utilizar una comilla, en qué momento utilizar signos de admiración, de exclamación o de interrogación. Eso es importantísimo. Te pueden venir hasta 3 preguntas de eso. Ajá. Tienes que saber qué es un sustantivo e identificar sustantivos. Tienes que saber cuáles son los verbos que están en gerundio, cuáles son los verbos que están en participio, qué es un adjetivo. Tienes que saber qué es un nexo, como ya te había comentado. Los tipos de palabras tienes que saber identificarlos, porque probablemente en algún texto te pongan subrayados y te van a decir cuál es tal, cuál es tal, cuál es tal. Entonces pues tienes que saber identificarlos, ¿sale? Tienes que saber, por lo regular les preguntan sobre el modo o las conjugaciones de los verbos, ¿no? Pretérito, les preguntan, se me fue por aquí. Bueno, tienes que identificar si es presente indicativo, copretérito indicativo, pretérito indicativo, presente subjuntivo o cualquier otra conjugación de los verbos, ¿no? Entonces es bien importante que te sepas las conjugaciones de los verbos. También tienes que identificar la cuestión de los verbos, pero tienes que identificar también, por lo regular les preguntan cuál es el propósito de la noticia o de una nota periodística o de un texto científico o de un artículo de opinión. Tienen que saber identificar el objetivo de cada uno de estos tipos de textos, ¿de acuerdo? En química, por ejemplo, vamos a pasar ahora a química. En química es importante que ustedes conozcan cuáles son las características intrínsecas y extrínsecas de las sustancias. Ajá. Tienen que saber cuáles son las características también de las sustancias sólidas, de los líquidos y de los gases. Recuerda que tienen ciertas características específicas. Tienes que comprender cuáles son las propiedades por ejemplo, cuál es la propiedad que te indica la cantidad de materia de un cuerpo. Es la masa, no el peso. Tienes que saber cuál es la diferencia entre un elemento, una mezcla, un compuesto, una molécula, los tipos de mezclas, si son mezclas homogéneas, heterogéneas, o cómo se separan las mezclas, si destilación, centrifugación, decantación, filtración, etcétera, etcétera, ¿ok? Por lo regular les hacen alguna pregunta sobre destilación. Tienes que saber qué significa el número atómico y cómo está constituido un átomo, que si tiene protones, neutrones, que si tiene electrones. ¿Cuál de estas partículas subatómicas es la que le da el número atómico a cada uno de los átomos y qué es lo que hace que sean diferentes un átomo de otro átomo? Tienes que saber qué es un ion, los aniones y los cationes. Tienes que saber muy bien eso. Tienes que saber identificar bien qué es lo que significa una fórmula química. Por ejemplo, si yo te pongo H2O, eso significa que tenemos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Eso te lo pueden preguntar. Tienes que saber bien representar las estructuras de Lewis, ¿de acuerdo? Tienes que saber cómo se organizan las tablas periódicas, que si por periodos o por familias, y cómo van creciendo de acuerdo a su número atómico, ¿no? Tienes que saber bien cuáles son las propiedades de los elementos metálicos. ¿Cuáles son los elementos metálicos? Aquellos que son conductores de la luz, de la electricidad, del calor, que son maleables, etcétera, etcétera. Y tienes que saber identificarlos en la tabla periódica, que los metálicos se encuentran hacia la izquierda y los no metálicos se encuentran hacia la derecha y hacia arriba. Y de qué color están identificados, etcétera, etcétera. Entonces probablemente te van a decir cuáles de estos elementos tienen propiedades de metal o cuáles de esos elementos no tienen propiedades de metal, y tú tienes que saber identificarlos, ¿de acuerdo? Tienes que saber identificar los tipos de reacciones químicas, que si la reacción de síntesis, que si la reacción de combustión, que si es una neutralización, que si es una oxidorreducción, que si es de descomposición, no sé. Dependiendo de lo que te pongan, tú tienes que saber identificarlas, ¿de acuerdo? Pues básicamente eso, ¿no? Sobre las reacciones químicas. Sobre historia, vamos a ver qué nos dicen acerca de historia. De historia necesitamos saber sobre las etapas del Renacimiento, del modernismo, del romanticismo, del barroco.
Tenemos que saber cuáles fueron las causas y las consecuencias de la independencia de las 13 colonias. También tenemos que saber las causas y las consecuencias, por ejemplo, de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de la Ilustración. Tenemos que saber en qué año cayó Constantinopla y cuál fue la importancia de la caída de Constantinopla, hacia dónde fueron las exploraciones europeas para encontrar una nueva ruta hacia Asia, qué es la Ilustración, qué es el Renacimiento. Tenemos que saber qué fue la cuestión de cómo fue que se escribió la enciclopedia. Ese tipo de cositas necesitamos conocerlas, ¿vale? Acontecimientos que ocurrieron durante la Primera Guerra Mundial, qué es la revolución electrónica y qué ciencias han participado o han ayudado al desarrollo de la revolución electrónica, qué es la globalización y cuáles son sus efectos tanto positivos como negativos. Sobre historia de México, las culturas que florecieron aquí antes de la llegada de los españoles, la era del preclásico, el clásico y el posclásico. Tienes que saber eso, en donde se establecieron algunas de las culturas más importantes como zapotecas, totonacas, olmecas, aztecas, tlahuicas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya una vez que ya estaban los españoles aquí, que fueron las reformas borbónicas y por qué se dieron las reformas borbónicas. Después de eso, pues tienes que saber un poquito acerca del periodo del primer imperio mexicano, del segundo imperio mexicano, por qué sucedió, cuáles fueron las leyes que después del segundo imperio mexicano pues empezaron, o del primer imperio mexicano empezaron a construir la constitución, cuáles fueron las constituciones que ha tenido México, la ley Juárez tienes que saber, la ley orgánica del registro civil, la ley Lerdo y la ley de la libertad de culto, son importantes las leyes de reforma. Tienes que saber qué fue lo que sucedió durante el periodo porfirista, qué desarrollos hubo durante este periodo. Tienes que conocer un poquito sobre la historia de la Constitución actual, la de 1917, que todavía tenemos hoy en día, y sobre los artículos de la Constitución que fueron un gran logro o avance, ¿no? ¿Por qué se creó el Tribunal Electoral hoy en día? Bueno, ¿por qué lo tenemos? También tienes que saber por qué se creó el Instituto Federal Electoral, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vámonos a matemáticas. Recuerda, ya vimos razonamiento matemático, ahora vamos a matemáticas. En matemáticas nos van a preguntar, nos van a poner operaciones sobre jerarquía de operaciones y muy probablemente jerarquía de operaciones con fracciones, ¿sale? Nos van a preguntar porcentajes, nos van a preguntar también o nos van a pedir que simplifiquemos algunas expresiones que tengan fracciones. Entonces las fracciones las tienes que saber muy muy bien. Tienes que saber sobre el lenguaje algebraico. Te van a poner una expresión algebraica y tú tienes que saber qué es lo que significa, o te van a poner una oración y tú tienes que saber cómo escribirla en lenguaje algebraico, ¿de acuerdo? Te van a poner problemas como de lógica, pero también vas a tener que utilizar lenguaje algebraico. En esos tienes que saber factorizar. Lo que te recomiendo que te aprendas es la factorización de la diferencia de cuadrados, factorización de un trinomio cuadrado perfecto, factorización por factor común y factorización de un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. ¿De acuerdo? Eso tienes que saberlo. Tienes que saber interpretar gráficas para saber qué hay mayor proporción, qué hay menor proporción, qué está más alto y qué está más bajo. Tienes que saber qué es la moda, la media y la mediana y saber realizarlos, evidentemente. Y vas a tener que realizar algunos ejercicios en los cuales tengas que determinar el valor de ángulos de dos líneas paralelas cortadas por una tangente. Entonces eso es muy sencillo, en realidad es muy muy sencillo. Y también propiedades de los triángulos, eso también en realidad es bastante sencillo, ¿de acuerdo? En habilidad verbal te van a poner a leer algunos textos y te van a hacer preguntas sobre los textos. Te van a preguntar como qué cosas propone el autor, cuál es la idea que quería expresar el autor en este párrafo,
te van a preguntar si una cosa era una experiencia, un hecho, una vivencia, etcétera, etcétera. Incluso hasta en algunos te pueden preguntar de este texto cuál sería el título más adecuado. ¿De acuerdo? Voy a cortar el video en este momento porque se me va a acabar la memoria. Y esperen el video dentro de un par de horas, en la siguiente parte para continuar explicando los temas.